Resulta que este mismo año, el 2022, han empezado a aparecer toda una serie de generadores de imágenes que están hechas con inteligencia artificial, lo cual quiere decir que esto es un largo periplo desde que las máquinas empezaron a ver, entre comillas, hasta que de repente las máquinas empezaron a imaginar, entre comillas. Pero resulta que para llegar a este momento, a este estado de las cosas, detrás hay una historia singular, la fascinante historia del código de barras. Y precisamente por eso GC1 nos trae esta historia para ti. ¡Comenzamos! El primer antecedente es que en 1873 un físico de nombre William Crookes, resulta que a él se le ocurrió hacer como un reguilete, pero este reguilete está dentro de un frasco al vacío, un poco como los focos contemporáneos. Y resulta que cuando le da la luz, entonces las aspas del reguilete están pintadas de un lado de negro, del otro de blanco, y cuando le da la luz, los fotones hacen que empiece a girar. Entonces, si no le da la luz, está quieto, y si le da la luz, está en movimiento. Con este pequeño principio, resulta que tenemos algo que nos va a dar la puerta para empezar a hacer un ojo electrónico. Con el mismo principio que había estado investigando Crookes, ya para el siglo XX se empezaron a hacer una serie de sensores que ponían, por ejemplo, en la carretera y sentían si pasaba un coche y a qué velocidad iba. O en este otro ejemplo, una muchacha vestida de blanco puede entrar a la puerta de la cocina, siendo una mesera cargada de platos, precisamente porque va vestida de blanco y eso hace que el ojo la reconozca. Si viniera vestida de negro, la puerta no funcionaría. Es el principio de una puerta automática que ahora tenemos hasta en las panaderías. Ya para la década de los 20, la década de los 30 en Nueva York, si ahorita nosotros fuéramos viajeros en el tiempo, nos sorprenderíamos mucho porque resulta que los grandes anuncios de Broadway ya están animados. Y esto es porque ponían una celda fotovoltaica, esto es precisamente el principio de ver si hay luz o no hay luz, y estas celdas fotovoltaicas están enfrente de un panel de focos. En medio se ponía un titiritero con unas figuras o inclusive una bailarina danzando, lo cual hacía que el sensor viera cuándo pasaba la luz, cuándo se apagaba y pudiera reproducir esto mismo en unos paneles gigantescos de focos que alumbraban las fachadas de los edificios. Es el mismo principio de la publicidad espectacular que hoy tenemos con pantallas de LED. La tecnología análoga que empezó desde el mero principio del siglo XX, entonces por ejemplo cuando tú tenías un disco de pasta de música, estaba ahí grabado en los surcos y la aguja sentía lo mismo que se hizo cuando se oyó la música y grabó en el disco. Entonces la aguja reproduce esas entradas y salientes. Pero se inventó un sistema en el que al mismo tiempo que se hacía la película, entonces la película es sensible a la luz, entonces tú estás haciendo los negativos en el fotograma, pero al mismo tiempo la voz se grababa a través de un sistema de sonido óptico y entonces quedaba como un surco de luz. Y precisamente ya cuando ponías la película y ahora pasabas luz a través de ese surco, había un sensor que veía qué tanta luz pasaba o no pasaba y eso precisamente había quedado grabado ahí todo lo que sería el sistema de sonido. Fue el primer sistema de sonido sincronizado que se usó en los cines. Y todo esto tiene que ver precisamente con estos sensores. La idea del ojo eléctrico es entonces algo muy antiguo que ha estado desde el principio del siglo XX. Personajes como Albert Einstein inclusive lanzaron una patente para poder hacer que en la cámara, el ojo electrónico que tiene la cámara integrado, siente cuál es la densidad de la luz, cómo viene la imagen, si viene fija, si viene borrosa, y esto permitía que sin que tú hicieras nada, tuvieras los controles en automático de tu cámara y tomaras la foto perfecta. Para 1948, saliendo de la Guerra Mundial, un señor que se llamaba Samuel Friedland tenía un supermercado y de repente lo que dijo fue, híjole, ¿no habría una manera de que hubiera un sensor que reconociera todos los productos que yo tengo y se pudieran entonces escanear y saber cuál es el precio, etc.? Y entonces él fue con su problema al Instituto Drexel, que era una parte de una compañía de computadoras muy grande que se llamaba IBM, y ahí conoció a un ingeniero de nombre Samuel Woodland. Esto que están ustedes viendo aquí podría ser la foto del pequeño Samuel Woodland cuando era niño, pero resulta que no, es una imagen que generó la inteligencia artificial a partir de ponerle quiero ver a un joven Boy Scout e hizo esta imagen. Y eso va a ser curioso por lo que les voy a contar después. Entonces Samuel Woodland era un niño que había aprendido el código Morse, esto que es punto, punto, raya, raya, etc. Y él pensó, ¿no será que yo pueda utilizar ese código para identificar los productos? Casualmente iba en la playa y se le ocurrió hacer los símbolos del código Morse. Y entonces se dio cuenta que si los estiraba en la arena de la playa, entonces el punto se convertía en una raya, la raya se convertía en una raya más ancha. Y entonces él podía tener una serie de líneas
perfectamente paralelas de distintos anchos que le permitía hacer una paráfrasis de lo que había sido el código Morse y con eso empezar a plantearse cuál era esta nueva tecnología. Lo intentaron, lo hicieron y se dieron cuenta que los escáneres de aquel entonces pues nomás no lo podían reconocer porque tenían que hacerlo en un solo sentido y a la misma velocidad. Entonces lo hicieron en una serie de círculos concéntricos como una especie de tiro al blanco y eso lo pusieron en los productos. Y funcionó más o menos bien, pero realmente no tuvo aplicación práctica, no porque fuera una mala idea, sino porque la computadora de la época no tenía la capacidad de reconocimiento ni de memoria de cientos o hasta miles de productos. Entonces, casi de manera inmediata, pasó la idea a los trenes en Estados Unidos. Ahora se llamaba el CarTrack ACI y resulta que esto era porque tú tienes un convoy y un convoy puede tener 1000 vagones. Y esos 1000 vagones, cada uno trae distinto tipo de mercancía y ya que estén vacías, ¿dónde quedó la bolita? Entonces resulta que le pusieron este código de barras a los trenes y en cada estación había un sensor que le echaba una luz y se daban cuenta de cuál era la información del vagón y así tú podías saber dónde estaban todos tus vagones en un momento dado en qué estación. De hecho, este sistema lo hizo Silvana. Silvana es una compañía que hace muchos años hacía los flashes de bulbo para todas las cámaras. Entonces, en los años 70 era una marca muy conocida. Y esto pues se implementó en todos los trenes de Estados Unidos. El 26 de junio de 1974 es una fecha fundamental. Esa fue la primera vez que por fin la tecnología ya había avanzado tanto que se pudo implementar el sistema de lectura de código de barras en un supermercado. Lo primero que se escaneó fue un paquete de chicles Wrigley's, de esos chicles que siempre nos traían nuestras tías de Estados Unidos. Y la primera cajera del mundo fue Sharon Buchanan, de 31 años, de la ciudad de Ohio, que ella fue la primera que tuvo el honor de pasar esta mercancía a través del scan. Este avance también fue posible porque ahora un ingeniero, George Lauder, retomó la investigación, pero él lo que hizo fue convertirlo en un código universal de información. Esta vez, gracias a este código de barras, resulta que todos los lectores en todos los lugares manejan el mismo lenguaje y el mismo sistema informativo. Hay una gigantesca evolución desde el momento en que teníamos la General Store o la tienda del viejo oeste a todas estas tiendas que tenían mostrador a principios del siglo XX en todo el mundo. Y posteriormente, por ejemplo, en una imagen particularmente extraña, hay un mostrador, está entrando un coche, tú le dabas la lista de todo lo que querías y el señor tendero va por todos los pasillos, te llena tu pedido y te lo entrega en tu coche. Esa es una idea de drive-in como primitiva, original. Pero esto mismo empezó a suceder en muchas ciudades en el mundo. Entonces, al principio tú llegabas a una gran barra donde estaban los tenderos, les dabas tu lista y tú veías el súper detrás de la barra. Y eventualmente eso se abrió, pusieron cajas y tú ya podías salir tú mismo con tu mercancía. Fue un proceso que aquí inclusive en México se implementó ya para la década de los años 60 a través de pequeños supermercados locales en la Ciudad de México. Ahora lo que nos va a permitir el código de barras, por ejemplo en las tiendas, de todas estas tiendas de servicio, los grocery stores como se les dice, es poder saber de manera inmediata qué producto es, de qué fabricante, con qué características y de esto mismo cómo lo asocio a una cierta cantidad de precio. Entonces la cantidad de información, el manejo de inventarios se vuelve increíblemente noble y eso lo que va a hacer es que cada vez más gente esté adoptando la tecnología. Así, GC1 tiene todo un proceso de evolución. Nace en 1973 en los Estados Unidos y ya para 1986 nace la AMECOP, la Asociación Mexicana de Código de Producto. Para 1995 se convierte en AMECE, la Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico, que en 2010 se integra a la familia de GC1, convirtiéndose en GC1 México. Desde entonces, apoyando firmemente una cultura mercantil basada en estándares tecnológicos. Más de 35 años asignando códigos de barras a los productos de empresas establecidas y registradas ante las autoridades mexicanas. Y eso es particularmente la idea de innovación GC1. Los estándares de GC1 revolucionan a la industria apoyando infinidad de marcas en temas relacionados a identificación, envío, inventarios. Algunos de estos estándares son, por ejemplo, el EPC RFID, que se usa mucho en omnicanalidad, que funciona como un chip con el que puedes traquear toda la información del producto y es la última innovación que se tiene. Precisamente este RFID es importantísimo para todo lo que es omnicanalidad. Otro es el EPCIS, que es para transporte y logística y permite compartir información de eventos en tiempo real con los servicios de información EPC, conocido como el estándar EPSIS. Y por último, por supuesto, el más común, el más querido, que es el GTIN,
el GTIN, que nos permite hacer distribución en retail y que son los códigos de barras que se utilizan para poner los productos en stock e identificarlos. Nuestro ojo humano puede leer cualquier cosa en cualquier sentido, o sea, si tienes el letrero volteado, pues tú lo lees. Pero el gran problema para poder detectar el código de barras, pues es que cuando pasa la lata, cuando pasa el paquete, puede ir en cualquier sentido. Y eso fue toda una cuestión tecnológica de que los códigos de barras se leen en cualquier dirección y a cualquier velocidad. Entonces eso se tuvo que implementar. Ya para 1977 eran omnipresentes. En el gran maratón de la ciudad de Nueva York en Estados Unidos, los corredores llevaban su código de barras en el número que tenían y con eso sabían en cada uno de los momentos de la carrera cómo iban, si iban haciendo trampas y llegaron bien. Y al mismo tiempo, el código de barras se adoptó por parte de lo que es las compañías de paquetería y entonces resulta que descubrieron que esto es lo que les permitía ser increíblemente eficientes en el manejo de paquetes, que es básicamente uno de los antecedentes a que eventualmente lleguemos al comercio electrónico. De repente surgió un aliado. Al final de la década de los 70 había unos grandes discos, o sea, como el tamaño de un LP de antes, pero estos discos eran videodiscos, Laserdiscs. Y resulta que para poder leer estas películas y eventualmente los compact disc musicales, le tuvieron que desarrollar rayos láser increíblemente pequeños y muy baratos, que podían leer los puntos que estaban puestos de manera digital dentro de los compact disc. Y eso lo que hizo fue que este abaratamiento de tecnología volvió increíblemente eficiente los lectores de código de barras con rayos láser que verdaderamente valían unos cuantos centavos. Así, ya a partir de la década de los 80, todo lo que es la tecnología de los lectores, pues es algo que es perfectamente común. Tú puedes ver en las tiendas, en los supermercados, cómo alguien escanea un producto y con eso está poniéndole precios y está viendo cómo está en función de dónde vino, a dónde va, quién lo compró. Entonces, eso se volvió increíblemente común. Y aún así, a finales de los 90 hubo algunos pasos en falso. Se desarrolló una tecnología que se llama QCAT, que resulta que era un gatito, o sea, igual que ahora el mouse, ya ves que es para mover lo que está en la computadora y tiene una colita. Entonces, ahorita ya los mouse son inalámbricos, pero en aquel entonces tenían que estar conectados. El QCAT era un escáner que estaba conectado a tu computadora y que lo que te permitía era en todo tipo de impresos como revistas y periódicos, tú ibas leyendo y de repente veías un código, lo escaneabas y eso te llevaba contenido añadido. Eventualmente no funcionó porque los medios, tú estás leyendo una revista en el metro, en el camión, en la calle, etcétera, o puedes estar tú en tu casa, en el baño, en la cocina, qué sé yo, pero no necesariamente estás junto a una computadora. Entonces esta fue una tecnología muy interesante de finales de los 90, pero a final de cuentas no llegó a todo lo que quería el consumidor final. Y desde el año 2005 la tecnología del código de barras ya era tan confiable que lo empezaron a poner en los boletos de avión y esto pues es también el antecedente de que eventualmente nosotros tenemos el pase de abordar con un código digital que precisamente es todo lo que enseñamos y con eso es más que suficiente para asegurar nuestra presencia volando por los aires. En el futuro, resulta que la inteligencia artificial, el machine learning, esto es que las máquinas aprenden, el aprendizaje profundo precisamente de estas máquinas, de estos códigos y de estos programas, pues está teniendo que ver con que desarrollamos ojos eléctricos que ven desde cómo son las calles, cómo se puede circular a través de los mapas, lo cual es la entrada a los coches que se manejan solos, y eventualmente a todas estas tecnologías de reconocimiento óptico que empezaron en el humilde código de barras, pero que están transformando al mundo a través de la inteligencia de las máquinas. Esa inteligencia artificial, ahora que están empezando a aparecer las imágenes generadas por inteligencia artificial, pues precisamente están revolucionando nuestra manera de entender hasta el arte. Y precisamente en el año 2024 tenemos el 50 aniversario de la tecnología de código de barras que pareciera que es humilde, pareciera que no se nota, pero que en realidad es uno de los motores de innovación y cambio más importantes en todos los aspectos de retail y en nuestra vida cotidiana. Así que bienvenido, bendito que llegó el código de barras para quedarse y la accesibilidad que tenemos a él gracias a GC1 México.